puntos no vacíos, puedo, existe ya un conjunto llamado conjunto de elección formado por que se puedan extraer un elemento de cada uno de estos conjuntos. Por ejemplo, de acá, de S1, extraigo X1, de S sub 2 extraigo X sub 2, de S sub 3 extraigo X sub 3, y así formo, ¿no? Y pongo puntos suspensivos porque no podría yo acabar de, digamos, de sacar todos los elementos de esta sucesión de conjuntos, ¿no? Entonces, eso se puede aceptar como axioma. Demostrar eso, sería pasarlo al rango de teorema. Sin embargo, esto se acepta como un axioma y este enunciado es equivalente a varios enunciados matemáticos que se utilizan fundamentalmente en las pruebas matemáticas. Ya vamos a ver cuáles son esos resultados, ¿no? Pero yo quisiera un poco ahondar en esta idea. A mí lo contraintuitivo que puede ser esto también si uno tiene el conjunto de su conjunto no vacío de los reales, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, con qué el intervalo 0,1 abierto, por ejemplo, eso es un conjunto. ¿Cómo elijo un elemento dentro de ese conjunto, digamos, ¿no? O sea, tengo que tener para hacer una demostración una forma de cómo ir eligiendo un elemento en cada subconjunto que hay. Entonces, claro, un criterio podría ser encontrar el mínimo elemento del conjunto. Pero para encontrar el mínimo elemento en el conjunto de los reales tendrían que ser ordenados, ¿no? Entonces, si los reales son ordenados, digamos, conjunto de elección se puede establecer, porque claro, de cada subconjunto que yo tenga de los reales, puedo ocupar el mínimo elemento y colocarlo en mi conjunto de elección y formar, ¿no es cierto? Entonces, pero sucede que los reales, para que sea ordenado, hay un teorema muy importante dentro del curso de Fundamento de la Matemática que dice que todo conjunto es ordenado. Se prueba que todo conjunto es ordenado, pero esa demostración se basa en este axioma de elección. Al ser así, entonces, los reales es un conjunto ordenado. No sabemos cómo lo podemos ordenar, pero se demuestra que es ordenado cuando se acepte el axioma de elección. Ahora, nosotros en el trabajo matemático siempre se usa este axioma de elección, a veces sin que uno se dé cuenta. Generalmente, miren, cuando uno hace, dado un conjunto cualquiera, se le asigna una clase de equivalencia a ese conjunto, y luego formo clases, ¿no es cierto?, disjuntas, una partición del conjunto. Y sin preguntarme si esos subconjuntos son infinitos o finitos, puedo extraer un elemento, un representante de cada clase. Eso siempre lo hacemos en matemática. Siempre sacamos un representante de cada clase de equivalencia, ¿ya? Lo que uno no se dice ahí que eso se hace porque se acepta el axioma de elección. Ahora, el axioma de elección, ¿por qué es controversial? Aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva. Antes de eso voy a enunciarlo, ¿no? Lo que acabo de explicar. ¿Ya? Dado un conjunto no vacío, entonces existe una función que se llama función de elección, cuyo dominio es A, y tal que para todo X que tenga, se tenga que f de X esté en X. O sea, miren, aquí, en esta notación que escribo, por si acaso, X forma un conjunto. ¿Ya? Acá estamos diciendo que yo puedo extraer de un en A, ¿no? Un elemento que esté en A, ¿ya? Y ese elemento pertenece al mismo conjunto. Aquí está. Por eso que se llama la función de elección. Y el conjunto de todos estos X va a formar el conjunto de elección. Esto se puede traducir en clases de equivalencia, se puede traducir, digamos, en el producto. Yo tengo, por ejemplo, una familia de conjuntos no vacíos,
¿no? Entonces implica que el producto de esos conjuntos es también no vacío. Sí, solamente sí, incluso. Y eso significa, en uno de los lados de esa implicación, significa aceptar el axioma de elección. ¿No? Aceptar que aunque yo tenga una cantidad infinita de conjuntos, que puedo extraer un elemento de cada conjunto, hasta el infinito. Aún de que no me consta para nada que lo pueda hacer, pero la intuición humana me permite, digamos, no cuestionarme eso. ¿Ya? Entonces, y lo aceptan, ¿no? La gran mayoría de matemáticos lo aceptan. Entonces, aquí tenemos una serie de, digamos, de teoremas, resultados matemáticos, en donde el axioma de elección es crucial e incluso equivalente a esto. Por ejemplo, voy a nombrar algunos que son los más conocidos acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, el lema de Sor, el famoso lema de Sor para probar los teoremas de Hahn-Banach, de extensión de Hahn-Banach, se utiliza el lema de Sor, ¿no? Es el lema que dice que un conjunto parcialmente ordenado no vacío, ¿no? Todo su conjunto totalmente ordenado, o sea, una cadena, posee una cota superior. Entonces existe al menos un elemento maximal. Ese lema de Sor es equivalente al axioma de elección. Yo en mi libro, digamos, demuestro todas estas equivalencias que aparecen acá, ¿no? Todo espacio vectorial tiene una base, por ejemplo. Ese es otro resultado necesario para que alinean, que sin el axioma de elección no es posible demostrarlo, ¿no? También todo anillo unitario distinto de trivial contiene un ideal maximal. También es súper importante este resultado para los estudios de los anillos. O sea, y hay una serie de, digamos, por ejemplo, acá, si un conjunto es infinito, entonces A tiene la misma cardinalidad que A cruz A. Imagínense, eso para conjuntos infinitos. Porque para conjuntos finitos esto no cumple, no tiene la misma cardinalidad, pero para conjuntos infinitos sí. Entonces, todas estas pruebas que uno ve aquí, todas estas cosas, digamos, en topología también, el famoso teorema de Tikhonov se aprueba usando el axioma de elección igual. Espacios compactos, de una familia, de cualquier familia, digamos, de espacios compactos, el producto es compacto. Imagínense, el axioma de elección, si uno lo cuestionara o no existiera, entonces estos resultados estarían por demostrarse, ¿no? Entonces, es la importancia que tiene el axioma de elección en la matemática. Sin embargo, la aceptación de este axioma tiene algunas cosas intuitivas que llaman a la reflexión, ¿no? Llaman a preguntarse por qué un axioma aceptado en las matemáticas y que produce una serie de resultados importantes para el desarrollo matemático puede causar un resultado contraintuitivo que cabe dentro de la fantasía, ¿no? Lo que hoy día vamos a ver, por ejemplo, hoy día vamos a ver que es posible demostrar que teniendo una esfera lo podamos convertir en dos esferas, del mismo tamaño, del mismo volumen, ¿no? Una cosa así como de magia, ¿no? Y aún más, o sea, si uno divide una esfera en dos, cada una de ellas repite el mismo proceso, cada una de ellas lo divido en dos de nuevo, y así, o sea, puedo multiplicar, ¿no? Puedo multiplicar la esfera como yo quiera. Así que esa cosa contraintuitiva se demuestra recientemente usando esta acción. Por eso, que dado todas estas características, que, digamos, contraintuitivas que tienen algunos resultados, muchos matemáticos pensaron que podía ser no compatible con los axiomas de Serlet. Porque todo lo que uno afirma acá, todos estos teoremas matemáticos son, digamos, probados y realizados dentro del sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel. Todos estos conjuntos que hemos hablado, los pares, el conjunto de potencia, todos estos axiomas uno utiliza acá. Entonces, eso fue un gran problema. Entonces, aquí presento a dos señores muy importantes. A ver, aquí el primero es uno de los personajes, yo creo que más importantes en el siglo XX. Yo me atrevería a decir que en todo el desarrollo matemático, que es Kurt Gödel. Kurt Gödel hizo resultados
que han permitido, digamos, comprobar, demostrar de que la matemática no es completa. Que la matemática, todo enunciado matemático, no siempre es posible probar su verdad o falsedad dentro de un sistema axiomático como este, porque puede ser menos, ¿no? Ese es un resultado de los años 30 que lo hizo Gödel. Y bueno, y eso daría para otra charla más, hablar sobre este señor y sobre las repercusiones que tuvo su teorema de incompletitud de las matemáticas, ¿no? Paul Cohen es un matemático americano, entre ellos, o sea, separadamente, pero digamos, uno demostraron de que los axiomas el axioma de elección es independiente de ser Zermelo-Fraenkel. Eso significa que nosotros, bueno, en principio los matemáticos usamos el sistema de Zermelo-Fraenkel. El axioma de elección, aparte, si no tiene ninguna implicancia ni se puede probar si es falso o verdadero dentro del sistema axiomático de Zermelo. Esa es una demostración que realmente da para reflexionar y pensar. O sea, si lo aceptamos bien y si no lo aceptamos igual, con la diferencia de que si no lo aceptamos, todos estos teoremas anteriores de topología, de orden y todo eso que ustedes hemos visto y que se utilizan cualquier cantidad de conocimiento matemático, no fueran posibles probarlos, ¿no? Imagínense el Hambana sin el axioma de elección. O sea, ¿cuántos teoremas que se basan en el teorema de Hambana se vendrían al suelo, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis del continuo también es independiente. ¿Qué significa la hipótesis del continuo? Es uno de los grandes problemas no resueltos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y tiene un enunciado bastante sencillo, pero realmente que hasta la fecha ningún matemático lo ha podido probar. El que conjeturó esta idea, George Cantor, tampoco, murió intentando hacerlo, tampoco pudo hacerlo. ¿Y qué significa esto, no? Significa de que de los conjuntos infinitos que tenemos, el mínimo de todos ellos es el conjunto de los naturales, un conjunto enumerable, es el más pequeño, digamos. Y el más grande, ¿no? Según, digamos, lo que se demuestra en el curso de fundamentos de la matemática, es los números reales. Los números reales. Entre medio se pensaba, o sea, se conjeturaba, o se conjetura, digamos, actualmente, la posibilidad de que exista un conjunto entre medio, entre los naturales, con una cardinalidad intermedia. Entonces eso representa lo que se llama la hipótesis del continuo, ¿no? Algo que no se ha podido probar hasta ahora, ¿no? Pero lo curioso de este tema es que también resulta ser independiente de los sistemas de Zermelo-Fraenkel donde se funda la matemática, ¿no? Y también incluido el axioma de elección, ¿ya? Entonces estos temas dan como para otra charla. Es muy interesante ver las repercusiones y todo esto. Y por eso que yo digo, es un curso necesario para una licenciatura de matemáticas, los fundamentos de la matemática. Uno de los resultados contraintuitivos es la paradoja de Banach, ¿no? De Stefan Banach y Alfred Tarski, que son estos señores que están acá. Como ustedes ven, son personajes matemáticos del siglo XX, ¿no? Stefan Banach es muy reconocido matemático, se le reconoce como el creador de la teoría de distribuciones, una teoría sumamente potente, digamos, hasta la fecha, ¿no? En ecuaciones de grados parciales. Y Alfred Tarski, un matemático que también al final de sus días terminó en Estados Unidos y tengo entendido que estuvo en Chile por los años 70 de visita también, ¿no? Plantearon ellos, miren, separadamente, no fue un trabajo conjunto, nada de eso, pero o sea, separadamente plantearon cosas y extensiones que al final quedó en un enunciado así como lo voy a presentar ahora, ¿no? Lo voy a presentar ahora, o sea, un llamado paradoja, pero en realidad es un teorema. Paradoja porque es contraintuitivo, pero es en realidad un teorema matemático, probado y no refutado, salvo un pequeño grupo de matemáticos que no adhiere, digamos, a la existencia del axioma de elección. ¿Ya? Ellos prefieren, digamos, una demostración constructivista siempre, y no algo que me diga que existe algo
un elemento que pueda sacar de un conjunto, ¿no? O sea, quieren construir y ver cómo yo tengo cada elemento de los conjuntos que yo estoy extrayendo. Pero bueno, la gran mayoría aceptamos, ¿no? Toda la investigación matemática acepta, yo creo, en su gran mayoría, el axioma de elección y todos los teoremas que hemos nombrado hace un instante, ¿no? ¿Qué dice esto? Dice, es posible dividir una esfera de Viena, o sea, con interior, ¿no? Del radio 1 en 8 partes. Aquí vemos la esfera, lo vemos dividido en 8 partes, no sabemos cómo, pero disjuntas 2 a 2, o sea, particiones, ¿no? Por lo tanto, uno puede ir pensando, necesito, esto significa que tengo que definirle una clase de equivalencia al conjunto de la esfera, y de tal forma de que tengan 8 reparticiones y después yo lo pueda redistribuir, como dice acá. De tal forma que 5 de esas partes lo reconvierte en una esfera y 3 lo reconvierta en una sola esfera. ¿Ya? Entonces resulta como algo mágico, ¿no? Resulta algo contraintuitivo, ¿no? Imposible de hacer. Y aquí se van a plantear después más preguntas, porque no puede suceder, digamos, ni por la física siquiera, ¿no? De que un objeto de un cierto volumen acá después se convierta en el mismo doble, el objeto doblemente con el mismo volumen, contraviene todo lo que, digamos, toda la ley de la física, ¿no? Pero nosotros vamos a dar una respuesta a eso, y va a tener que ver con el axioma de elección y de cómo percibimos nosotros la matemática. ¿Ya? Yo las adelanté un poco en la exposición anterior, ¿no? Las matemáticas son puras ficciones y por eso pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la idea, ¿no? La idea es de que nosotros vamos a reconstruirla, ¿ya? En 2 partes. Ahora, esta misma paradoja trae otra consecuencia más que tampoco deja de sorprender, que es esta, ¿no? Y que dice, y lo vamos a ver hoy día, vamos a dar una idea de cómo se podría probar esto aceptando ya el teorema de Van Astaski, que un objeto pequeño como un frijol, con interior no vacío, se pueda convertir y transformar en un objeto tan grande como el Sol, un frijol del tamaño de un Sol, ¿no? Uno podría decir, en lugar de frijol, podría ser la Tierra misma, ¿no? La Tierra lo divido, lo transformo en 8 partes, de tal forma que después lo reconstruyo en una esfera grande, no en 2 como aparece el teorema de Tarski, ¿no? Acá es una esfera, se convierte en 2. Ahora una esfera se va a convertir en una más grande. Y en realidad lo que vamos a ver acá es que no importa los tamaños, basta que sean conjuntos compactos, y se puede probar usando este teorema de Tarski de que se puede transformar un objeto en el otro de manera isométrica, ¿no? Entonces, sorprendente, pero después vamos a establecer algunas reflexiones con respecto a este tema, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea de demostración acá? De una demostración técnica. Hay varias demostraciones de esto ahora, ¿no? Yo he cogido una que me pareció mucho más, digamos, sencilla, pero en realidad nada de estas demostraciones son sencillas. Yo voy a hacerlo por pasos, ¿ya? Y voy a contar más o menos la idea de cada paso del apoyo, cómo lo está haciendo y en dónde interviene el axioma de elección, y cómo después sigo yo reconstruyendo cosas, objetos, para lograr el objetivo de dividir, digamos, un objeto en varias partes, transformarlo en 2 objetos. Primero va a ser, digamos, en general, y después lo voy a aplicar a la esfera. Entonces eso se hace a través de giros, ¿no? Y los giros son aplicaciones lineales de R3 en R3, ¿no? Respecto a un eje que pasa por el origen. Eso significa que un giro va a tener por lo menos un punto fijo, ¿no? Que es el origen, sí, solamente si fíjese una isometría determinante 1. Bueno, ese conjunto de giros, que son, digamos, isometrías conservan la distancia.
Entonces, ese es un grupo abstracto con las composiciones. Y voy a tomar dos elementos de ese conjunto, de estas aplicaciones lineales, de estas isometrías. Estos dos. Miren el juego que se hace con estos dos elementos. Esto es una matriz, ¿no es cierto? El que ustedes saben es una función de R3 en R3, tengo acá otra, ¿ya? Con ciertas propiedades, por ejemplo, que el determinante sea 1, ahí está, phi por phi transpuesta igual a psi por psi transpuesta igual a la matriz de identidad, y también esto, phi cuadrado igual psi igual a la identidad. ¿Qué hago con estos dos elementos? Con estos dos elementos genero un grupo generado por estos dos elementos. Es un grupo numerable, ¿ya? Para el cual, y aquí está la primera construcción que se hace. Definimos una partición. Esta partición, ¿ya?, va a constituir en tres partes, donde la identidad del grupo va a estar en la primera parte, ¿ya? Y phi y psi, digamos, estos dos van a estar en los dos conjuntos G sub B y G sub C. La idea para estar, digamos, bueno, estos dos van a estar en G sub B, pero para que esté en G sub C basta aplicarle por la derecha phi o psi. Son productos, porque son elementos de este grupo generado. Ustedes saben que este grupo está generado por todos los productos, ¿ya? Aquí se da una cierta regla para que esto funcione, ¿no? La regla que el producto de dos phis está prohibido y el producto de tres psis también está prohibido. Después pueden funcionar todos los productos. Si lo multiplico con psi hacia la derecha, eso va a significar que va a estar en G sub C. Así. Y se prueba que son disjuntos, ¿no? Y que G está dividido en esos tres elementos. Entonces, si este G, ¿no?, y sigma un elemento de G, yo puedo hacer actuar, digamos, sobre X, este sigma. Entonces, X de sigma, bueno, estado de sigma tal que estado esté en X. Esto es una definición mal del producto de un conjunto por una función, en este caso. Entonces, ¿para qué? Porque nosotros vamos a aplicar a estos conjuntos especiales esta definición, ¿ya? Entonces, ¿qué se prueba, no? Este resultado no es un resultado difícil, es solamente se hace por inclusión de conjuntos nomás, pero se prueba de que este conjunto G sub A, ¿no?, actuado con phi, dense cuenta que sigma, digamos, un elemento que está en G, y G está generado por phi y por psi, o sea que podría actuar con phi, ¿no? Y podría actuar con psi o con psi cuadrado. Entonces, observen que al actuar con el elemento phi, va a constituir ahora estos dos elementos, G sub A reunido con G sub C. Este es un teorema clave, porque este es el que fundamenta el resto. G sub A en el sí, en el otro elemento, va a ser todo G sub B, ¿no? Y cuando actúa G sub A por phi cuadrado, es igual a G sub C, al otro elemento. O sea, este pequeño teorema que se realiza, digamos, simplemente por doble inclusión y todo, lo voy a usar en una construcción con las esferas. ¿Qué otra cosa más en la demostración? La esfera, ya todo el mundo sabemos de que es el conjunto de todos los elementos que están en R3, tal que la distancia del origen, digamos, a los puntos de la esfera es 1, ¿no? Es una esfera de radio 1, ¿ya? Y de asterisco, ¿ya?, como D, miren, es D, el conjunto que cuando hace un instante es, digamos, numerable. Entonces miren lo que va a pasar acá cuando yo tenga D asterisco, formado por todos los puntos que están en la esfera, de tal manera que existe un elemento en G, tal que lo pone como punto fijo acá. Este es un conjunto diferente de lo así, por lo menos existe el 0 acá, ¿no? Entonces, como G
digamos, es numerable, entonces se comprueba que este conjunto es numerable. Este va a ser parte de una de los conjuntos que yo voy a dividir a la esfera. Y va a ser el más pequeño porque va a ser numerable. Ahora, tenga la esfera menos d asterisco, le quito todos estos puntos donde se hace fijo, entonces en este conjunto yo voy a definir la clase de equivalencia. Y cuando yo defino clase de equivalencia, hay que tener mucho ojo porque uno define la relación de equivalencia, después la clase, y después lo que uno hace con cualquier cosa matemática es sacar un elemento de cada clase, ¿no? Y formar el conjunto de elección y utilizar el axioma de elección, aunque a veces no lo dice ni el profesor, pero en realidad es así, digamos, técnicamente es así, ¿no? Entonces, en este conjunto, defino una relación que se puede probar que es de equivalencia, obvio que es de equivalencia, reflexiva, simétrica y transitiva, ¿no? Entonces, con relación de equivalencia sabemos que se puede tener clases de equivalencia, ¿no? El número de estas clases de equivalencia no lo sabemos, pero es infinito en realidad, porque de ese 2 le hemos quitado solamente este conjunto numerable, de asterisco numerable, hemos quitado un conjunto numerable, o sea, el conjunto de ese 2 menos de asterisco es infinito, y vamos a tener también infinitas clases de equivalencia, y escogemos elementos de cada clase de equivalencia para formar el conjunto de elección. O sea, ahí entra el axioma de elección. En cada clase de ese 2 menos de asterisco, ¿no es cierto? En cada clase de equivalencia que uno sabe que lo que hace esta relación de equivalencia es tener, digamos, una familia de clases, ¿no? Son subconjuntos disjuntos de ese cuadrado menos de asterisco. Disjuntos, subconjuntos, ¿no? Y de cada subconjunto extraigo un elemento para formar ese conjunto de elección. Ahí estoy usando el axioma de elección, ¿no? Entonces, miren las consecuencias que trae esto de usar el axioma de elección. Miren, se construye ahora 3 conjuntos, ¿ya? Que para elementos asociados a elementos que estén en GDA, en GDB y en GDC, estos elementos que están acá. Esta división que hice del grupo numerable de los giros, phi y psi, esto, de acá. Entonces, y tomo las imágenes, sigma de x, tal que x esté en el conjunto de elección que hemos sacado de las clases, y sigma, un elemento de GDA. O sea, las imágenes de GDA de los puntos que pertenecen a las clases, ¿ya? Tanto para el GDA, G sub B y G sub C. Tomo los puntos que están en las clases, ¿no? Digamos, estas clases que están aquí, del conjunto de elección, esto que yo extraigo cada uno y lo hago actuar con un sigma que esté aquí, o un sigma que esté acá, o un sigma que esté acá en G sub C. Y ahí formo estos 3 conjuntos. Entonces, estos van a constituir, miren, una partición. Se puede probar de que esto va a ser una partición ¿de quién? De S menos de asterisco. Claro, porque está formado por elementos que están en particiones, ¿no? Aquí. Esto no contempla de asterisco, porque acá lo hemos sacado, ¿no es cierto? Es d cuadrado, o sea, la esfera menos d asterisco. Lo hemos sacado. Ahora sí es así, esta parte. S menos d asterisco es la unión disjunta. Ahora, si lo incluyo, S estaría dividido en 5 partes. En 4 partes, perdón. 4 partes. O sea, ¿qué hemos hecho con S? Lo hemos dividido en 4 partes disjuntas. ¿Ya? Y son elementos, como ustedes pueden observar, que están acá, en GDA, GDB, GDC, y déjenme recordarles el teorema de actuación, este teorema, donde cuando actúa con uno, lo lleva a 2, GB unido con G sub C, y después el GDA, sí, lo lleva a GDB,
el G sub A phi al cuadrado lo lleva a G sub C. O sea, esto permite que yo pueda afirmar lo siguiente, que el generador phi actuando sobre asterisco me reproduce B asterisco reunido con C asterisco. Que el generador psi actuando en A me reproduce el B asterisco. Y psi cuadrado actuando en A me reproduce C. Ahora, no hay que perder de vista que phi y psi son giros, son transformaciones isométricas, o sea que conservan la distancia, ¿ya? Entonces, y son biyectivas. Entonces, estas transformaciones isométricas, en el fondo, miren, lo que estamos probando al final es lo siguiente. Miren, el B se transforma en A, porque esto hay una inversa, decía. B se transforma en A. En A se transforma en la unión de B con C. De estos dos que están acá, de B con C, ¿no? El C se transforma en A. Y de vuelta A se transforma en B unido con C asterisco. Observen la transformación que se hace, ¿no? Mediante estas isometrías. Todas las consecuencias que trae de haber usado el axioma de elección, ¿no? O sea, en estos conjuntos asterisco, en estos que forma la partición de S, digamos, de S, significa de que, por ejemplo, la partición B, al final de cuentas yo lo puedo transformar en 2. B unido con C, ¿no? A con B se transforman isométricamente en el sentido de que tienen la misma forma, digamos, es el mismo objeto, del mismo tamaño. Son transformaciones isométricas, igual A con C. Entonces acá lo que me está diciendo es que yo estoy transformando, por ejemplo, el A, lo estoy transformando en 2 objetos del mismo tamaño, digamos, pero con esta construcción de acá. Todavía no hemos hecho, todavía esto no resuelve el problema que nos hemos planteado, pero por lo menos miren acá ya hay una primera, digamos, resultado bastante, digamos, contraintuitivo también. Son dos conjuntos, A, B y C, que son particiones, 3 elementos primero, el D lo dejo afuera, no hay que olvidar que el D asterisco es numerable, estos de acá son infinitos, miren, y lo estoy transformando en A, lo transformo en la reunión de B con C, B con C, claro, asterisco, ¿no? Lo transformo en 2. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando lo aplico a la esfera? Esto, ¿ya? Voy a construir estos conjuntos y voy a aplicarlo a la esfera, ¿ya? Eso va a ser una primera parte de la demostración. Todavía me va. ¿Qué pasa con la esfera? Con B. Pasa lo siguiente. Puedo construir, miren, siempre como referencia el conjunto asterisco, B asterisco, C asterisco, D asterisco, ¿no? Dentro de los elementos de la esfera, sus conjuntos, como rayos. Como la esfera está rellena, entonces todos los puntos como rayos, de tal manera que son rayos que aquí en esta unión inicial no tiene el origen, pero sí el punto final que va a ser un elemento de asterisco. Y le quito el origen, digamos, en otras palabras. Le quito el origen a los 4 conjuntos, pero el punto final va a ser cada uno un elemento de asterisco, el conjunto anterior, que se acuerdan de la próxima elección, B también en B asterisco, C pertenece a C asterisco, y D en D asterisco. D asterisco no hay que olvidar que se diferencia de los demás porque D asterisco es numerable, ¿ya? Es un conjunto numerable. Entonces, ¿qué va a pasar con la esfera? Ahora lo hemos dividido en 5 partes porque ahora se puede reunir con el origen, que lo hemos extraído de acá y lo unimos con el origen. Entonces, usando el resultado anterior, ¿ya? Y usando las isometrías de los generadores phi y psi, convierte en la unión de B reunido con C. Phi de A se convierte en B. Psi cuadrado de A se convierte en C. Imagínense acá. O sea, aquí
podemos duplicar el tamaño de A reunido con B reunido con C. Lo podemos duplicar. O sea, A lo podemos transformar en dos subconjuntos de tamaño que sean iguales a B unido con C. Más el otro conjunto que está acá, B reunido con C, serían dos veces acá. En el mismo B, imagínense lo que estoy diciendo, en el mismo B, tengo una partición de 5, incluido el origen, ¿ya? Una de 5 conjuntos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, de los 5, hay 3 que son el A, B y C. El D no lo tomo porque es numerable. Este no me sirve para hacer, pero al cambio aquí sí, estos 3. Entonces, si lo hago actuar con los giros, entonces el A ya se vuelve a reconstruir en un par de conjuntos del tamaño B reunido con C. O sea, algo sumamente contraintuitivo, ¿ya? Acá lo está diciendo, A, B y C son congruentes 2 a 2, claro. A es congruente con B, ahí está. A con C. Y también A es congruente con B reunido con C. O sea, esto por el teorema anterior que hemos planteado. Miren que es simpático esto, ¿no? Pero está dentro del razonamiento matemático. Nadie puede refutar esto, aunque sea contraintuitivo, ¿no? Entonces, pero esto no resuelve el problema, porque, ojo, ¿no? Yo había planteado el hecho de tener una esfera y convertirla en dos esferas. Y lo que está pasando hasta esta parte de la demostración es simplemente lo siguiente. Teniendo la esfera, particiono la esfera en 5 partes, ¿no es cierto? Esas partes se pueden duplicar. Se pueden duplicar y sigue siendo la misma esfera. ¿Ya? Claro, acá lo puedo duplicar. Estas 3 primeras partes, o sea, el A se puede convertir en B reunido con C y esto lo duplica. Y lo puedo seguir duplicando, ¿no? O sea, eso es lo que hasta este momento he hecho. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquello no duplica las esferas. Acá viene la parte más técnica, porque usa, digamos, algunos teoremas de fundamento de la matemática, ¿no? Usa algunos teoremas de Cantor y todo para hacer, pero yo quiero dar la idea de cómo funciona esto. Hay que hacer un trabajo mayor ahora con 2 esferas para transformarla en una. Aquí va a haber una función que tome como dominio 2 esferas del mismo radio, ¿ya? Y después su imagen va a ser una sola esfera. Y si estas funciones son isométricas, entonces estamos hablando de que, o sea, que cada una, a pesar que tiene el mismo tamaño, ¿no? Me transformo 2 esferas en una sola. Entonces, para eso, se procede a hacer particiones en las 2 esferas iniciales, las A, particiones. Porque primero se comprueba, fíjense que en esta cosa de acá, en D, este D puede ser incluido dentro de esto, sin ningún problema. Hay algún giro que al aplicarlo se incluye dentro de esto. Entonces, esa es una parte de esta comprobación. Pero al final de cuentas, miren, lo que se consigue es lo siguiente. Miren, en la primera esfera, dividirlo en 3. Aquí le quito el origen, ¿ya? Dividirlo en 3, A sub 1, A sub 2, A sub 8, que ya vamos a ver qué es lo que pasa con A sub 8. Y la segunda esfera, ¿no? Aparece el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5, el A sub 6 y el A sub 7, que va a ser el punto. Ese punto que le he sacado de todo, lo voy a colocar aparte. Ese punto tiene medida nula, pero sin embargo es un elemento que hay que contarlo ahí, ¿no? Entonces va a suceder de que la función que va de las 2 esferas a B, va a suceder de que f de A sub I sea igual a B sub J, o sea, por ejemplo, el A sub 1 lleva al B sub 1. Los problemas son del mismo tamaño, pero ya el A sub 2 con el B sub 2, observen que el tamaño es diferente, ¿no? Para rellenar ahora el resto de la esfera B, lo relleno con A sub 3, que me va a llevar al B sub 3 de acá,
relleno el A4 con el B4 que está por acá también, o sea, cómo lo voy rellenando en partes menores. ¿Se dan cuenta? Basado en las cosas anteriores que he hecho. Lo puedo rellenar en objetos menores, hasta llegar al beso 8, ¿no? El beso 8 se corresponde, G la inversa, por si acaso, de F, ¿no? Con A sub 8, acá. Y ya sub 7 es un punto. Entonces, esto, digamos, muestra, así a grandes rasgos, cómo las consecuencias que trae la axioma de elección, ¿no? ¿Cómo puedo yo dividir dos esferas, convertirla en una y viceversa? Porque estas ejes son isometrías, ¿no? Son biyectivas. Entonces, ¿cómo lo puedo convertir? Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? Acá lo vamos a explicar. Lo siguiente, ¿no? Vamos a explicar lo siguiente. Voy a definir lo que es, primeramente, dos subconjuntos A y B en R3 son congruentes a trozos, si puede dividirse en un número finito de partes congruentes entre sí. Eso de ahí, miren, tiene este ejemplo, que ya lo hemos visto. Una bola de radio 1 es congruente a trozos, de acuerdo a esta definición, con disjunta de radio 1. ¿Por qué? Porque acá lo dice, o sea, cuando estos dos elementos, A y B en R3, son congruentes a trozos, ¿sí? Puede dividirse en un número finito de partes congruentes entre sí, o sea, que divido A en partes, B en partes, y esas partes tienen que ser congruentes, del mismo tamaño, en otras palabras, que la imagen de una parte me dé la imagen de la otra parte, así como hemos hecho. Eso es lo que estamos haciendo, este trabajo lo estamos haciendo acá, ¿no? De tal forma que eso se hace de dos esferas hacia una esfera y viceversa. Y eso constituye conjuntos congruentes a trozos, ¿no? La definición. Entonces, para hablar sobre ahora la consecuencia que trae esto, de que el frijol se convierte en un frijol del tamaño de un sol, es necesario probar esto. ¿Ya? Esto es necesario probar esto ahora. También consecuencia del teorema de Tarski, de Van Tarski. Si A y A' son subconjuntos de R3 acotados, interior no vacío, entonces son congruentes a trozos. O sea, ¿qué está diciendo esto? De que si yo tengo dos subconjuntos de R3 acotados, o sea, compactos, en otras palabras, el tamaño no interesa. Sin embargo, dice, esos son congruentes a trozos. Eso significa que yo puedo, usando la definición que tengo ahí, dividir en un número finito de partes elementos de A y dividir en distintas partes A' y que estos sean congruentes entre sí, independiente del tamaño, congruentes entre sí. Entonces eso se demuestra usando la compacidad. Primero, dense cuenta de lo siguiente. Miren, se probó por el teorema de Tarski que dada una esfera, entonces esto implica que se puede dividir esa esfera en dos esferas de radio 1, ¿no? De radio 1. Pero cada una de estas esferas que he dividido, lo puedo volver a aplicar el teorema de Van Tarski y dividirlo en dos más, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, o sea, al final, si uno hace una composición, una esfera lo puedo dividir en una unión de esferas, ¿no? Entonces, eso es lo que se dice acá cuando se dice, bueno, que una bola de radio R es congruente a trozos por cualquier unión finita de bolas del mismo radio. Aquí la R, miren, del mismo radio, ¿ya? En ese sentido es. O sea, si yo tengo una bola de radio R, eso va a ser congruente con la unión de todas las bolas del mismo radio, unión finita. No necesariamente disjunta, dice ahí. Ahora, eso que se ve plausible, digamos, usando el axioma de Tarski, o la paradoja de Tarski, o el teorema de Tarski, ¿cómo se relaciona con esto? Simplemente por la compacidad, porque uno sabe que estos conjuntos, cualquiera de estos conjuntos, tiene un cubrimiento finito de bolas.
Entonces, cada bola, digamos, por composidad, digamos, se extiende a que esto mismo funcione para cualquier conjunto, porque esto está formado por bolas, cubrimientos finitos de bolas, esto de acá. Entonces, con esto yo puedo transformar, digamos, el conjunto A, que está relleno de bolas, con el conjunto A' también, de manera isométrica, digamos. Un conjunto se va al otro, independiente del tamaño. Como dividiendo cada conjunto en partes, de tal manera que cada parte sea concurrentes entre sí, en la parte del otro. Más. Y eso sí, ya creo que nos daría el hecho de que si ya fuera un frijol y A' del Sol, entonces se puede transformar, o la Tierra, digamos, ¿no? La Tierra se puede transformar en el Sol. Ahora, como ustedes pueden observar, esto es, pero por eso se le llama paradoja aún de que es un teorema. Es contraintuitivo, no es real, ¿no? Y eso llama a una reflexión en el trabajo matemático. Como yo decía al inicio de esta presentación, en matemáticas se trabaja mucho, se demuestra, se concluye, se hace un montón de cosas, pero menos se reflexiona en el trabajo en sí, de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces yo llamo un poco a reflexionar en ese tema. ¿Qué pasa con los volúmenes de la esfera? Una primera pregunta, una primera reflexión, ¿no? Una esfera de radio 1 y después transformarlo en las mismas dos esferas del mismo tamaño, del mismo radio, ¿no? El volumen no nos calza. O sea, si son más si son movimientos isométricos, digamos, ¿no? que transforman en el mismo tamaño, no es real esa situación. Pero sucede que los movimientos solo conservan volúmenes de conjuntos que tienen volumen. Y ese comentario ¿a qué va? Ese comentario va en el hecho de que en la demostración de Van Statsky, se dividió la esfera en partes, ¿no es cierto? En uno de ellos estaba incluso un punto, en 8 partes, un punto que no tiene longitud, no tiene volumen el punto. ¿Dan cuenta? Y varias de esas partes, digamos el A3, el A4, el A2, también van a ser conjuntos, como están hechos artificialmente con el axioma de elección, van a ser conjuntos que no tienen medida del LP, por ejemplo, no tienen volumen, en otras palabras. Estamos dividiendo en algunos conjuntos que no tienen volumen. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación, digamos, material, digamos, física de ese fenómeno, aunque matemáticamente es aceptable y correcto. Entonces ahí uno se pregunta, entonces, ¿qué es la matemática? Entonces, el punto, este punto que aparecía ahí, y tiene medida, miren, el punto es un tema interesante para reflexionar, porque el punto materialmente no existe, ¿no? Un objeto sin dimensiones no existe. Ese tema, miren, desde la época griega, ya se pensaba en este tema, y se ponía, miren, imagínense lo siguiente. Un intervalo 0,1 tiene infinitos puntos, ¿no es cierto? Entonces, y sabemos que el intervalo 0,1 tiene dimensión 1, una longitud de 1. Pero, sin embargo, si uno lo ve como una suma, una unión de puntos infinitos, y si toma la medida de punto por punto, ¿no? Hace una sumatoria de todos los puntos P al infinito, digamos, todos los puntos que están dentro del intervalo 0,1, uno se da cuenta de cada medida de cada punto es 0. Y al sumar, me da 0. Por lo tanto, hay una contradicción, o sea, intuitiva, por lo menos. Intuitiva, ¿ya? Porque matemáticamente eso no es 0, pero intuitivamente. Ese tipo de cosas ya lo digo antes de Cristo. Antes de Cristo, 600, 400 años antes de Cristo ya se daba cuenta y bueno, voy a contar eso, ya les voy a anunciar dónde voy a contar toda esa historia, pero quería que se reflexione sobre esto, ¿no? Bueno, algunos trozos de descomposición no tienen volumen, ya lo expliqué. El uso del axioma de elección y la matemática da mucho para pensar. Ahí, como les decía, hay matemáticos que no lo aceptan y bueno, nosotros
Hay muchos resultados importantes en matemática que se basan en ejercicios, ¿no? La controversia, la matemática versus la realidad física, ¿no? Entonces aquí es un tema que ya parece que lo hablé en la sesión anterior que tuve con ustedes, ¿no? Al final de ello, donde yo afirmaba de que la matemática no es más que un conjunto de sistemas formales y objetos que son ficciones, ¿no? Objetos ontológicamente neutros, puros, ¿no? Y que está en la mente humana, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la realidad? ¿No? Si realmente nosotros podemos o tenemos la capacidad de percibir la realidad o es solamente un reflejo, un espejo de lo que creemos que es la realidad. Eso también está en materia de reflexión filosófica, ¿no? Como objetos idealizados, cognitivamente puros, como los objetos matemáticos, el punto, la recta, qué sé yo, después dan cuenta de esta realidad en muchos aspectos a través de la modelación matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo tengo una postura con respecto a eso. Obviamente tengo una forma de ver esa situación porque creo de que en muchas de estas discusiones eh, se olvidan siempre de las cosas que son los seres humanos. El hacedor de esto, el ser humano es el que interviene en hacer esta isovalencia entre la matemática y la realidad. El cerebro humano, el que hace de que observar la realidad ve los elementos que puedan ser isovalentes a los objetos matemáticos. Los objetos matemáticos en sí son plásticos y estratificados. Cualquier objeto, por ejemplo, si ustedes tienen la ecuación, no sé, pues 2x más 1, ¿no? Una ecuación fácil, ustedes lo pueden ampliar y ponerle 2x más 10, más 15. Lo pueden achicar partido por 5, no sé, o sea, en las ecuaciones diferenciales. Todos los objetos matemáticos dentro del sistema formal se pueden, digamos, deformar para adaptarlo a la realidad. Entonces, pero nos queda todavía el misterio del infinito. El misterio del infinito es una historia muy interesante y apasionante que el día 21 de octubre voy a dar una charla sobre este tema para una fundación panameña que hace, digamos, un trabajo de divulgación de las matemáticas que sean, digamos, lúdicas y acercables a la gran mayoría de personas. Y bueno, voy a dar esa charla, fui invitado, donde voy a contar sobre la historia del infinito, desde sus inicios y cómo son las controversias, las paradojas que ha tenido esto. Y esperamos llegar hasta la paradoja de Tarski, la de ahora, y la hipótesis del continuo, ¿no? Bueno, sin más, y espero algún comentario, alguna pregunta.